Era un día envuelto en sombras, donde el cielo se tornaba más denso y oscuro de lo habitual, como si la propia naturaleza presintiera la tragedia que estaba por acontecer. Una sensación de inquietud flotaba sobre el monte Gólgota, donde una multitud se congregaba para presenciar una ejecución que a primera vista no parecía diferente a tantas otras. Entre los presentes destacaba un hombre, no como simple espectador, sino como pieza clave en aquel macabro espectáculo. Era un centurión romano, un soldado endurecido por incontables batallas, curtido en el dolor y testigo de innumerables muertes. Como comandante de una centuria, su misión era clara: garantizar que la sentencia se ejecutara sin interferencias, mantener el orden y demostrar el dominio absoluto de Roma. Para él, aquel era solo otro día de servicio, otra crucifixión que serviría como advertencia para los que osaran desafiar el poder del imperio. Pero lo que no sabía era que ese no sería un día ordinario. Algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir, un suceso que cambiaría su vida para siempre. Aquel centurión no tenía idea de que el hombre que colgaba de la cruz frente a él no era un prisionero cualquiera. No se trataba solo de un reo acusado de blasfemia por los líderes religiosos de Jerusalén, sino de alguien que llevaba sobre sus hombros el destino espiritual de toda la humanidad. En este video recorreremos la inesperada transformación de este soldado romano, un hombre que comenzó aquel día como un simple ejecutor del poder imperial y terminó con su corazón rendido ante la fe. No te vayas, porque descubrirás cómo la cruz en el monte Gólgota no solo marcó la historia de aquel día, sino que sigue cambiando vidas hasta hoy. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu like. Con tu apoyo podremos llevar este mensaje de esperanza a muchas más personas. La vida de un centurión romano giraba en torno a la disciplina, el deber y la lealtad inquebrantable hacia el imperio. Formados para liderar a 100 hombres en los campos de batalla, estos soldados eran el ejemplo de la autoridad y el rigor militar. El oficial encargado de supervisar la crucifixión de Jesús no era la excepción. Ya había presenciado incontables ejecuciones, muchas de ellas brutales y desgarradoras, pero todas parte del deber. Para él, la crucifixión era un proceso frío y mecánico, una rutina necesaria para mantener el orden en las provincias sometidas por Roma. Sin embargo, esa jornada no se asemejaba a ninguna otra. Había algo distinto en aquel prisionero, algo que el centurión no podía explicar. Desde el momento en que Jesús fue presentado ante la multitud, el soldado notó que su comportamiento era inusual. A diferencia de otros condenados que maldecían, suplicaban o se retorcían de desesperación, él se mantenía sereno. No elevó la voz en protesta, no rogó por su vida, no derramó insultos contra sus verdugos. Mientras los soldados se burlaban de él, le colocaban una corona de espinas y lo golpeaban con un bastón, proclamando con ironía: «Salve, Rey de los judíos». Jesús aceptaba el dolor en un silencio que desconcertaba a los presentes. El centurión siguió observando con atención cuando Jesús cargó su cruz a través de las calles de Jerusalén. Tropezaba bajo el peso de la madera, exhausto y herido, pero no se resistía. A lo largo de su carrera, el soldado había visto a muchos prisioneros luchar hasta el último aliento, resistirse a su destino con furia, pero Jesús no lo hacía. Su calma era perturbadora. Aunque su deber exigía mantener la imparcialidad, el centurión no pudo evitar preguntarse: ¿quién era ese hombre? Cuando ordenó que Simón de Cirene ayudara a llevar la cruz, no lo hizo por compasión, sino por conveniencia, asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo sin demoras. Aún así, no podía apartar de su mente aquella imagen. Un condenado que, lejos de demostrar miedo o rabia,
avanzaba con una dignidad incomprensible. Al llegar al Gólgota, el centurión supervisó mientras clavaban a Jesús en la cruz y lo levantaban entre dos criminales. Observó la reacción de la multitud. Algunos lo vitoreaban con burlas despiadadas, mientras otros lloraban en silencio. Entonces Jesús habló: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquellas palabras impactaron al centurión con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía pedir perdón por quienes le estaban quitando la vida? Incluso por los soldados que dividían sus ropas con apuestas y lo veían como un simple objeto de burla. Algo dentro del soldado comenzaba a resquebrajarse. Entonces, lo inexplicable ocurrió. Al llegar el mediodía, el cielo se oscureció con una sombra densa y aterradora. No era una tormenta común. Era como si el mundo mismo estuviera de luto. Durante 3 horas, la tierra pareció sostener la respiración en una tensión insoportable. Luego, un violento terremoto sacudió el suelo, partiendo las rocas y sembrando el pánico entre los presentes. En ese instante, Jesús alzó la voz una última vez y entregó su espíritu. El velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba a abajo. Un evento que muchos interpretaron como una señal de proporciones divinas. El centurión, que hasta ese momento había sido testigo de la escena con la frialdad de un soldado entrenado, sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. En su interior, una certeza se abría paso con una fuerza imposible de ignorar. Mirando al hombre que había sido crucificado, sus labios pronunciaron las palabras que sellarían su destino. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mientras enfrentaba dolores inimaginables colgado en la cruz, Jesús no demostraba odio ni desesperación. Su preocupación no era consigo mismo, sino con los demás. La multitud seguía burlándose. «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Los líderes religiosos lo desafiaban. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Incluso los criminales crucificados a su lado se unían a las ofensas. Sin embargo, Jesús permanecía en silencio. Su serenidad no era resignación, sino una fuerza que el centurión no podía comprender. Entonces Jesús alzó la voz por última vez: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al inclinar la cabeza murió. Para el centurión fue como si el mundo se hubiera detenido. Sintió algo inexplicable. La oscuridad del terremoto, el velo del templo rasgado. Era como si la propia naturaleza clamara que aquel hombre no era común. Pero fue una frase la que resonó sin cesar en su mente: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Quién podría ofrecer perdón en medio de tanta brutalidad? ¿Quién podría amar a sus propios verdugos? Algo dentro de él comenzó a ceder. La dureza forjada por años de batallas y ejecuciones se estaba quebrando. Y fue en ese momento, al presenciar todo lo que sucedía, que el centurión declaró: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Esas palabras no fueron solo una reacción a lo que sus ojos veían. Eran la conclusión inevitable de todo lo que había presenciado. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón, su dignidad en medio del dolor. Era como si por primera vez el centurión viera más allá de la brutalidad de su deber. Después de aquel día, ya no era el mismo. Mientras la multitud se dispersaba, él permaneció allí mirando hacia el horizonte, con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Había comenzado la mañana como un ejecutor frío, un soldado que solo cumplía órdenes. Ahora se sentía un hombre transformado. La culpa lo acompañó en el camino de regreso. ¿Quién era este hombre al que ayudé a crucificar? ¿Y por qué pidió perdón por mí? Esas preguntas lo consumían.
El día que debería haber sido solo otra rutina sombría, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. En los días siguientes no encontró descanso. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente. Incluso en medio de sus obligaciones militares, era atormentado por un pensamiento. ¿Cómo alguien, enfrentando la muerte, podía demostrar tanto amor y misericordia? Entonces, comenzaron a circular rumores. La tumba de Jesús estaba vacía. Decían que había resucitado, que sus seguidores lo habían visto vivo. El centurión sintió su corazón estremecerse. No estaba sorprendido. En el fondo ya sabía que aquel hombre era diferente. La idea de que la muerte no había sido el final para Jesús solo confirmó lo que ya sentía. Aquel día en el Gólgota no fue solo una ejecución. Fue el comienzo de un viaje. El centurión ya no era solo un soldado romano. Ahora era un hombre tocado por la gracia divina. Por primera vez comenzó a comprender el verdadero significado de la fe, el perdón y la redención. Una reflexión para nuestras vidas. La historia del centurión nos enseña algo poderoso. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Aquel hombre, endurecido por años de violencia y brutalidad, tuvo su corazón transformado al presenciar la muerte de Jesús. Comenzó el día como un ejecutor despiadado y terminó reconociendo la divinidad de Cristo. Así como Él, todos estamos llamados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento histórico, sino un acto eterno de amor y redención. Su muerte abrió el camino para que cualquier persona, independientemente de sus errores, dureza o pasado, pueda encontrar reconciliación con Dios. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe. Permite que la transformación vivida por el centurión inspire tu propio camino espiritual. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino una invitación al verdadero amor y redención. Así como el centurión tuvo su vida cambiada, hoy tú también puedes experimentar esta transformación. Si este video habló a tu corazón, considera suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este mensaje. Tu participación nos ayuda a llevar este mensaje de fe y esperanza a más personas. Que Dios te bendiga.